Continuar juntos en esta mañana aquí en Armonía, compartiendo con todos ustedes, dando la bienvenida a quienes se integran a la sintonía y saludando a esta hora de la mañana a nuestra hermana Elisa Lavé. Hemos compartido con ella ya hace 2 semanas anteriores. Ella es terapeuta ocupacional y directora de la Fundación Semejante. El tema de conversación, discapacidad, y hoy tiene que ver, pastor, con la discapacidad psíquica, sus causas, la educación al respecto, la rehabilitación. ¿Qué ayudas hay al respecto de esto? Qué bueno poder Hola, tenerle nuevamente, hermana Elisa. Ahí está. perdón. Buen día, ¿cómo están? Muy bien, contento nuevamente de tenerle. Creemos que ha sido, sigue siendo un tremendo aporte para tener una mayor amplitud de conocimiento. Lo hemos dicho en otros programas que cuando hablamos de discapacidad lo asociamos con una área, pero son muchas y hoy día justamente una de esas que quizás para alguno no la asocia o no la conoce o quizás la ubica pero no tiene claridad en el concepto que usted nos va a compartir. Cuando hablamos de discapacidad física es bastante obvio, pero cuando hablamos de discapacidad psíquica, ¿a qué nos referimos? Bienvenida, hermana Elisa. Muchas gracias por la bienvenida. Cuando estaba estudiando para compartir lo que vamos a hablar hoy día, pensaba, Señor, es tanta la información, ayúdanos a ser sabios para poder acotar en lo que realmente las personas hoy día necesitan escuchar. Así sea. Bueno, miren, la discapacidad psíquica es una de las situaciones que viven las personas que se ha descrito desde muchos años. De hecho, en la palabra en nuestra Biblia podemos encontrar situaciones donde se hablaba de personas que estaban enajenadas o poseídas, y lamentablemente la connotación que rodea a las personas que viven con discapacidad psíquica muchas veces es muy negativa, es de mucho miedo, es de mucho prejuicio también, y poco amor para poder entender y para poder acercarse a las personas que viven esto. Y esto por la ignorancia también, por hermana querida, ¿verdad? Entonces, por eso va a ser tan importante el tema de hoy y vamos a estar atentos a lo que usted nos va a compartir. Bueno, lo mismo que les dije la vez pasada, si hablo mucho, por favor me interrumpen No. para poder concentrar. A ver, yo diría que podemos distinguir 2 grandes grupos de situaciones de salud mental que se pueden visualizar con claridad en este periodo. Una que rodea más bien el desarrollo de la niñez, y uno que tiene que ver más con el adulto. En el adulto partiría por ahí porque es probablemente lo más fácil de comprender, es que se da generalmente en la adolescencia. Ahí en esa etapa de la vida debutan las personas con las primeras crisis, y si se hace un correcto diagnóstico se puede llegar a una ayuda oportuna, sobre todo acá en nuestro país, gracias al Señor, hace bastantes años ya, y muy buena cobertura de salud en ese sentido, y las personas pueden tener un buen diagnóstico. Y dentro de las patologías más frecuentes que se ven son las patologías conocidas como la esquizofrenia, y dentro de la esquizofrenia también hay varias presentaciones de la esquizofrenia, la bipolaridad o la enfermedad en que la persona tiene periodos maníacos y depresivos, la psicosis propiamente tal, y también quisiera mencionar la depresión propiamente tal, ya la depresión como patología propia. Y también, a ver, la esquizofrenia en general tiene que ver con un trastorno, con una dificultad que tiene la persona para mantenerse en la realidad, por decirlo de alguna manera. Las personas en general tienen dificultades, por ejemplo, para interpretar lo que están viendo y a veces escuchando, y ellos, por ejemplo, una de las cosas más llamativas es que escuchan voces. Y estas voces normalmente son voces muy, muy negativas, o sea, son pensamientos que ellos sienten en su mente y que son muy negativos, como que no tienen importancia, como que quítate la vida y cosas por el estilo, que es, o
o esta persona te está persiguiendo, que es el delirio, que es otro de los síntomas. Entonces muchas veces ellos se angustian tanto que se hieren a sí mismos o hieren a los demás. En general, la persona con esquizofrenia no es agresiva, ¿ya? No es agresiva por se, sino que puede desarrollar una agresividad porque se siente amenazado. Por las voces que oye, no por todo lo que está pasando en su interior. ¿Sí? Exactamente, sí. Pero no es una persona que te vaya a atacar, excepto un grupo de las personas que tienen esquizofrenia, que es de un tipo paranoico, se conoce, en que ellos sienten que las personas están haciendo todo para dañarlo, y en ese grupo específico, que son muy poquitos, lo más frecuente es el paranoide, ¿ya? Que es aquella persona que siente que lo están persiguiendo, que la televisión le está hablando a él, que el frenazo de la micro es porque vienen a buscarlo, ese tipo de cosas. ¿Ya? O sea, y la pasan pésimo. Es muy doloroso, realmente sufren mucho, pero una vez que se diagnostica y se entrega un fármaco, en este momento tenemos unos fármacos de última generación muy buenos, esto se estabiliza y en general disminuyen estos síntomas que se conocen como síntomas positivos, y no porque sean positivos, sino porque son los que están presentes en esta patología y que generan toda esta disrupción en la mente y en la forma de relacionarse con los demás. Como le digo, una vez que ya eso se estabiliza, las personas pueden llegar a tener una vida bastante normalizada. Los otros síntomas que tienen se llaman síntomas negativos, que son un poquito más complejos porque tienen dificultades, por ejemplo, para levantarse de la cama, se sienten agotados, porque esto que está en la cabeza es tan fuerte que en el fondo no logran en el fondo despegarse de esto, y a veces les cuesta, tienen desgano, apatía, y a veces esos síntomas son un poco más complejos de tratar, y hay que trabajar con las personas para que logren estabilizarse y poder tener una vida bastante más normalizada. Hermana Elisa, antes de seguir con todos estos puntos que son tan interesantes, conocerlos, tengo la impresión que muchas veces pasamos de la ignorancia total de estos temas a creernos psiquiatras y dar nosotros diagnósticos. Y con una liviandad de repente decimos, tú eres bipolar. Tienes depresión cuando quizás es un desánimo momentáneo. Por lo tanto, pareciera que de repente en la conversación coloquial tenemos frases, palabras que no corresponden a diagnósticos serios. Por lo tanto, estas enfermedades son eso, son patologías que ameritan que profesionales de la salud puedan determinar qué grado, cómo son. Por lo tanto, muchas veces podemos adelantar, prejuiciar, diagnosticar sin ningún tipo de base. ¿Qué podría, antes de seguir compartiendo esto que es tan interesante, dar un guiño acerca de esto? Qué buena pregunta, Pastor Boris, y se la agradezco un montón. Nuestra tendencia humana, porque nos pasa todo, es intentar dar una solución a cosas que no siempre podemos solucionar. En general, en relación a las enfermedades que vivimos, tanto físicas como mentales, nosotros tenemos mucha tendencia a dar ideas y a dar soluciones, y entre ellas a veces hasta diagnósticos. Y a veces esto daña bastante, daña a la persona, daña a la familia también, porque como conversamos las semanas anteriores, enfrentar un diagnóstico de este tipo es súper difícil y es duro. Saber que tengo una esquizofrenia, si la tengo yo y si la tiene mi hijo, también es complejo, ¿ya? No se sabe la causa de la esquizofrenia. La esquizofrenia, como les comentaba al principio, es descrita en la historia de la medicina y de la historia humana desde mucho tiempo, pero no se sabe por qué se causa. Hay algunas personas que lo asocian un poco con el tema ambiental, por ejemplo, con los conflictos bélicos. En esos periodos hay mayores desarrollos de este tipo de enfermedades, pero la verdad es que no se sabe. No se sabe por qué se causa y tampoco tiene una cura. O sea, lo que se puede hacer es suavizar estos síntomas, disminuirlos para que la persona pueda tener una vida más
más corriente, pero no se le va a pasar la esquizofrenia. No se le va a pasar la bipolaridad, no se le va a pasar la psicosis. Lo que se va a lograr es mantener un estándar lo más disminuido de la patología para que la persona pueda interactuar con los demás. Y el diagnóstico, hermana Elisa, porque usted partió hablando acerca de los adultos y dijo los adolescentes. ¿El diagnóstico tiene que ser a esa edad? ¿No es antes? No se sabe, a ver, con frecuencia la esquizofrenia debuta en la adolescencia. También ahí, y interesantemente también en los periodos de mayor luz, o sea, cuando empieza la primavera. Ahí comienza también, como digo, no se sabe por qué, pero sí es frecuente que los chicos partan 12 años, 13 años, 15 años, y primavera, septiembre, octubre comienzan con este cambio en la mente, y la familia lo que nota es que generalmente la persona está más retraída, está hablando solo, como que le están hablando y él contesta, y es como la persona en sí misma se va hacia adentro y puede estar mucho más conectado con su, por ejemplo, con la web, pero no se conecta con la familia. Entonces, generalmente, ¿qué ocurre ahí? Los papás tratan de sacar al chico de la pieza o de la casa, y el muchacho se descompensa, y aquí empiezan, no duerme, generalmente no duerme mucho al principio, y esto hace que se vayan descompensando, poniéndose un poco más irritable, y eso generalmente es lo que gatilla las primeras consultas. Los diagnósticos no son tan lentos en general, esto se estudia un par de semanas y ya se puede diagnosticar, y una vez que ya está el diagnóstico se les da estos medicamentos. ¿Cuál es el mayor problema que se ve? Es que no siempre es fácil aceptar este diagnóstico, claro. Y la persona no siempre tiene la capacidad de tomarse los medicamentos solitos, los tienen que estar supervisando, y a veces los papás nos cuesta aceptar eso. Entonces no siempre los tratamientos farmacológicos se llevan adecuadamente, y eso hace que se descompensen más, y es bien complejo. Ahora, una vez que las personas aceptan su patología, tienen su tratamiento, logran tener una muy buen estándar de vida. De hecho, algunos chicos logran seguir estudiando o empiezan a trabajar. Pueden tener una vida que es bastante más adecuada para su edad. Pero siempre y cuando se mantengan en tratamiento. Exactamente. Uh-huh. No deben dejar de tomarse. Claro. Lo mismo las personas que tienen bipolaridad, lo mismo. Entonces, este es un tema también que este es un tema muy controversial en algunos casos, porque va relacionado con conductas, con voces, con pensamientos que también se le atribuye al tema espiritual. Creemos que hay muchas cosas que vienen de la área espiritual. Creemos en situaciones de este carácter, pero qué bueno también es tener orientación profesional, es decir, poder orar, encomendar, guiar en el área espiritual, pero también saber derivar cuando es ya una situación que excede a los conocimientos de algún pastor o algún cristiano. También tener esa claridad, no tener ese temor, así como hay enfermedades físicas que son como obvias, hay enfermedades también de carácter psíquica. Por lo tanto, yo sé que para algunos quizás casi no las creen. Por eso es importante tener este santo equilibrio de poder entender que hay enfermedades también de esta naturaleza. Totalmente cierto. Lamentablemente, los cristianos a veces cometemos el error de espiritualizar todo. Y hacemos daño en muchas ocasiones, con la mejor de las intenciones, pero hacemos daño. Entonces, la sugerencia siempre es consulte. Si el médico le dice, ¿sabe qué? No, su hijo no tiene nada, y el muchacho sigue teniendo dificultades, bueno, ahí tendremos que buscar otros caminos. Pero en general es mejor consultar, buscar la respuesta, porque, como les digo, en general, cuando ocurre este tipo de circunstancia, el diagnóstico no es tan lento, se logra saber qué es lo que está pasando. Uh-huh. También mencionar que lamentablemente por el tema del uso de las drogas, muchas veces los chicos también tienen estos desequilibrios dentro de su cerebro, y puede también esto gatillar algún tipo de cuadro psiquiátrico. Pero eso también puede ser ayudado para que no ocurra.
tanto en educación como en el fondo en acompañar ahí a los chicos para que eviten ese tipo de circunstancias. Sí. Hermana Elisa, nos consulta por acá y agradecemos al pastor Patricio. Muy bueno, dice, ¿cuál es el consejo que debieran considerar los pastores cuando tienen casos con estos síntomas? ¿Qué recursos tiene además el pastor para ayudar a personas en esta situación? Pues, mi sugerencia siempre es buscar ayuda donde corresponde buscar ayuda. En este caso, nuestros consultorios tienen personal que está, el médico general ya tiene una posibilidad de visualizar que esto está gatillando, digamos, una descompensación de tipo psíquica. Y él lo va a derivar entonces al sistema de salud para que el diagnóstico. O sea, el primer recurso que tenemos todo y que es el más fácil de acceder es el consultorio. Compartiendo por el consultorio, si el muchacho está muy descompensado, se está haciendo daño, bueno, generalmente las urgencias psiquiátricas en varios hospitales tenemos acá en Santiago, bueno, en regiones también, y lo que generalmente se hace es que se le coloca algún medicamento para bajar, para generar un adormecimiento, se calman y después el otro día ya se puede, el muchacho generalmente después de dormir, porque casi siempre duermen muy mal al principio, se despiertan mucho, salen a caminar, la familia no puede vivir tranquila, o sea, cuando debutan, de verdad es muy complicado. ¿Y en qué momento se llega a la internación, hermana Elisa? Cuando hay riesgo de vida, cuando el muchacho se está dañando o daña a otro, pero como les digo, es lo menos frecuente. Ya. O sea, es el miedo que tenemos, sí, pero generalmente el daño es hacia sí mismo, ya se rompen con un cuchillo. Eso es peligroso, ¿ya? Y ahí, porque es tanta la angustia, o sea, ¿por qué se dañan? Porque tienen angustia, porque estas voces no los dejan en paz y les dicen cosas feas, le dicen, tú no sirves para nada. Si uno conversa con los chicos cuando ya están tranquilos, uno le dice, ¿qué te están diciendo? Y él le puede decir, él le puede manifestar lo que está pasando. El chico bueno, por lo tanto, ahí, así como preguntaba el pastor Patricio, no es que sea una ni otra en el sentido de que cuando hay este tipo de enfermedades diagnosticadas por psiquiatras, ¿no? Hay también una fe puesta de los padres cristianos, por ejemplo, de la iglesia. También están clamando, así como oramos por una persona que tiene una enfermedad física, lo mismo también. Me refiero al acompañamiento espiritual también a la familia, porque esto también desgasta muchísimo a una mamá, a la desesperación que le provoca, la desesperanza de ver a su hijo de esta naturaleza. Por lo tanto, al tener hijos, familia en la casa con esta enfermedad, también se empieza a ver un desgaste emocional, psicológico en la familia. Terrible. Miren, esto es transversal, les toca a los pobres y les toca a los ricos, les toca a los cristianos y a aquellos que tienen otro tipo de creencias. Hemos conocido familias de pastores con algún hijo con esquizofrenia. En otro país nos contaron la historia de un matrimonio pastoral donde la esposa funcionaba muy bien y en un minuto, joven también, 22, 23 años, hizo un debut de una psicosis y se fue. Y se fue y no la encontraron como 6 meses más tarde, porque la persona en su angustia, se fue caminando y se perdió. Entonces, de verdad es algo que nos puede tocar a cualquiera de nosotros. Con un shock fuerte, con una pérdida muy importante, puede ser que nuestro cerebro se trate de defender y bloquee lo que somos. Entonces, lo que yo les mencionaba recién en relación a la esquizofrenia es más frecuente en la adolescencia, pero la bipolaridad puede aparecer más tarde, una psicosis puede aparecer más tarde. Una persona, por ejemplo, que es alcohólico, puede generar también una psicosis de tipo orientado, digamos, o relacionado más bien con el alcoholismo más tarde. Entonces, pueden pasar muchas cosas. En cada una de estas ¿cómo lo podríamos decir? Patologías que usted está mencionando, hermana Elisa, la esquizofrenia, bipolaridad, los maníacos depresivos, psicosis, depresión. ¿Cuándo se habla de una enfermedad o un estado? Todos los que hemos mencionado son enfermedades. Son enfermedades, sí. Son enfermedades.
y casi siempre son crónicas, o sea, yo tengo esto y no se me va a pasar nunca más. O sea, tengo que mantenerme en control permanente, generalmente al principio bastante seguido, una vez mensual, pero después se va distanciando, puede ser cada 3 meses, cada 6 meses. Si la persona mantiene su tratamiento farmacológico, no necesita estar continuamente, pero sí necesita controlarse. Ujú. Aquí dentro de esto también se incluye el espectro autista. Ya, por eso que quería separar esto, que es lo de adulto. Ya. Lo de adulto, y como debuta en la adolescencia, pero sigue hacia la adultez, eso es lo que nosotros podemos ver en los adultos. Ya. En relación a los niños en general, cuando tienen algún tipo de patología de tipo psiquiátrica, casi siempre está orientado a situaciones de vida, ya situaciones de vida de la familia. Y aquí también hay una amplia gama de posibilidades. Por ejemplo, en niños depresivos, se ha descrito niños con depresión, niños con hiperactividad, que eso estuvo muy de moda Hoy un tiempo, sí. sí, y que ahora ya, gracias a Dios, también se ha ido conversando más. Y dentro de esta gama también están los niños que presentan características del espectro autista. La primera vez que se habló de autismo propiamente tal, que era la palabra que se usaba en esa época, fue en 1944, donde un médico se dio cuenta que había un grupo de niños que no se relacionaban mucho con los demás, que tendían a estar un poco más aislados, y desde ese tiempo hasta ahora se ha seguido estudiando. Todavía no se sabe la causa del autismo. Ujú. Y esa palabra, autismo, actualmente ya no se usa. ¿Por qué? Porque es tan amplia la posibilidad que actualmente se utiliza muchas siglas, pero lo que más se acepta actualmente es trastorno del espectro autista. Ya. ¿Por qué? Porque va de rasgos muy simples, como por ejemplo un niño que tiende a aislarse, que es muy esquematizado en sus actividades, un poco rígido en sus actividades, a un niño que logra mantener una relación con las personas, pero tiene dificultades, por ejemplo, para entender las bromas, ¿ya? Y ahí se puede hablar de una persona con un síndrome de Asperger, y si va evolucionando más, puede llegar entonces a tener un autismo. Entonces, lo más básico es tener rasgos del espectro autista, Ajá. síndrome de Asperger y autismo. Esa sería como la progresión que podría tener una persona, o más bien en el diagnóstico, cuando el médico en el fondo ve este pequeño, puede diagnosticar, este niño tiene rasgos, o ya está absolutamente claro que tiene un síndrome de Asperger por tales características que vamos a conversar un poquito más, o no, este niño tiene autismo. ¿Ya? Muy importante tener claro que el diagnóstico no se hace antes de los 5 años. ¿Ya? Los niños pueden presentar desde muy chiquitito algunos rasgos, ya al momento de empezar a caminar, incluso pequeñitos pueden, por ejemplo, tener dificultades para fijar la mirada, o tienen rechazo porque los toquen, ¿ya? Pero el diagnóstico se tiene que hacer hasta los 5 años, no antes. Y por eso es que es tan importante evitar etiquetar. Ajá. Etiquetar. Los psiquiatras recomiendan que siempre se estudie, se acompañe a la familia y se vea un poco cómo está funcionando la familia. ¿Por qué? Porque a veces pasa que la mamá puede ser muy temerosa, está viviendo violencia familiar, hay dificultades en el hogar, y a veces esos temores se transmiten al niño y el niño se siente inseguro y puede manifestar alguna de estas cosas. Puede estar un poquito más obsesivo o más irritable, pero no necesariamente va a tener un Claro. espectro autista. Puede ¿Ya? estar retraído de temor. Exactamente. Por otra Hay tres, parte, perdón. sí, estaba pensando en la cantidad de hermanas, familias que nos han escrito, que un buen número nos comparten que sus hijos presentan o están diagnosticados con Asperger, autismo, entre otras, en este espectro que usted nos comenta. Pareciera, sin datos a la mano, por eso le pregunto,
que esto hoy día es como bastante común, entre comillas. Pareciera que las cifras, no sé si han aumentado o la capacidad de diagnóstico también hoy día facilita el poder pesquisarlos. Sí, precisamente eso es un dato muy importante, porque antiguamente estaba la presencia de esta situación de salud, pero recién se diagnostica en 1944, o sea, antes de eso no se sabe si existía o no, porque no se conocía. Actualmente la Organización Mundial de la Salud en sus estudios ha descrito que uno cada 160 niños en el mundo tienen algún rasgo o algún diagnóstico en esta área. Si ustedes se fijan, eso es harto, no es poco. En el Reino Unido se habla del 1%. Y acá en Chile, fíjense que lamentablemente todavía no tenemos un estudio que diga la cantidad de niños que tengan este tipo de situaciones, pero se sabe que existen y que van a aumento. Tampoco se sabe la causa, ¿ya? Hay algunas personas que lo han relacionado con algún tipo de alimento, incluso con vacuna, y aquí quisiera ser muy enfática en decir que no se ha demostrado relación del autismo con las vacunas, ¿ya? Es más grave que un niño no tenga sus vacunas y se pueda enfermar de un polio, de otras patologías que son gravísimas, el sarampión, que pueden generar la muerte en el niño, ¿ya? O sea, realmente los papitos que tienen dificultades con entender esta situación, es muy importante que investiguen más, porque esta idea nace de un artículo que publicó alguien y que después se demostró que era falso, que lo que estaba la persona manifestando era falso. Entonces, no se sabe la causa del autismo. No es una mala crianza, porque también eso, lamentablemente, muchos padres sufren mucho la discriminación de que no crían bien a sus hijos. Eso no es verdad. Los papás que tienen niños con espectro autista en general son papitos muy comprometidos, que buscan mucho la ayuda. Entonces, no hay que catalogar, ni etiquetar, ni juzgar lo que están viviendo, porque de verdad para ellos también es muy difícil. También quisiera mencionarles que dentro de las situaciones de los niños que viven un espectro autista, también se ha demostrado que el 58% es leve. O sea, tienen rasgos, tienen situaciones y que se pueden trabajar y que puede generar una buena normalización de su desarrollo y que la persona pueda interactuar adecuadamente. Un 34% es moderado y solo un 7% es severo. O sea, ¿qué nos dice esto? Que con un buen tratamiento para ayudar al niño a desarrollar sus habilidades, los niños pueden llegar a tener una vida bastante más corriente. Dentro de toda la gente que trabaja con espectro autista, ellos han desarrollado algunas palabras que es muy importante también que nosotros sepamos, como por ejemplo el hecho de que la mayoría de nosotros somos neurotípicos y los niños con el espectro autista son niños que salen un poco de esta gama, digamos. Y para explicarlo, porque me gustó mucho, mire, les quiero mencionar un libro que se llama Trastorno del espectro autista. Ajá. Que le escribió un médico neozelandés que tiene mucha experiencia. Él hace una explicación bastante buena que nos ayuda a entender. La mayoría de nosotros funcionamos como el sistema Windows, ¿ya? Casi todos nosotros tenemos un computador, ¿no es cierto? Y la mayoría de los sistemas operativos de nuestros computadores son Windows. En los sistemas Windows existen programas que en el sistema Windows funcionan súper bien, y si yo converso con otra persona que tiene un computador Windows, nos vamos a entender perfecto, le mando archivos, los puede leer y todo. Pero existe otro grupo de computadores que son los computadores Apple, que curiosamente fueron creados por un señor, Steve Jobs, que tenía un diagnóstico del espectro autista, un síndrome de Asperger. Resulta que él desarrolló un computador con un sistema operativo distinto, que es el Apple, y con programas muy buenos y funciona impecable. Pero si yo trato de poner un programa Windows en el Apple, no va a funcionar. Y al revés tampoco.
¿Qué ocurre con esto? La mayoría de nosotros nos podríamos asimilar a que somos un computador de tipo Windows. Y las personas que tienen espectro autista funcionan más como un sistema Apple. No son ni buenos ni malos, ni mejores ni peores, son distintos. Ajá. Entonces, ¿qué pasa cuando una persona tiene un diagnóstico de espectro autista? La persona logra entender por qué funciona de una manera y por qué los demás no los entienden, o nosotros, los neurotípicos, no entendemos al otro. ¿Qué características son esas? Tienen dificultades en la interacción social. ¿Qué significa eso? Yo le hago una broma y no la entiende. De hecho, si por ejemplo uno le dice, no digas tonteras, se molestan mucho. ¿Por qué? Porque es tan concreto su pensamiento que ellos piensan que le estamos diciendo que son tontos. O de pronto nos dicen cosas, por ejemplo, Elisa, hoy día estás mal vestida o estás chascona. Para mí es chocante porque a nosotros no estamos acostumbrados a que nadie nos ande diciendo, sobre todo si no somos tan cercanos, que me digan, ¿sabes qué? Hoy día estás fea. Entonces, su forma de relacionarse a veces es difícil porque no distinguen estas normas sociales que tenemos. No son políticamente correctos, sino que son muy concretos ellos. Claro, son muy asertivos, dicen lo que perciben, lo que ven. Exacto. O sea, son directos y a veces, claro, nos choca. Claro. Y si nosotros les decimos algo, tenemos que tener cuidado en lo que estamos diciendo y preguntarle, ¿qué entendiste de lo que te dije? Porque si se enoja, entendió algo que yo no quise decir. Y al revés también. ¿Por qué me estás diciendo que estoy fea? Porque hoy día te vestiste mal, por decirte, o los colores que andas trayendo no concuerdan. Y en el fondo uno puede conversar. Entonces, cuando una familia tiene un niño o un adolescente, incluso un adulto, con esto es súper importante aprender a comunicarse de otra manera. Esa es una dificultad que los chiquillos tienen, esta dificultad en la interacción social. La segunda dificultad es en la comunicación. Bien relacionado a lo que estamos diciendo ahora, la forma en que ellos dicen las cosas puede ser un poco chocante para los que somos más políticamente correctos, como decía el pastor. Pueden tener restricción en el lenguaje hablado, pueden tener preferencia por un tema. Por ejemplo, le gustan los dinosaurios y hablan todo el día de dinosaurios. Entonces yo le estoy contando que me siento mal, que estoy triste. Ay, pero ¿te fijaste cómo come ese dinosaurio? Entonces uno piensa que al otro no le importa, pero no es eso. No, él no logra, él o ella no logra identificarse con las emociones de los demás, porque su cerebro funciona de otra manera. Y también lo otro es, y relacionado también con esto, es que pueden tener restricción en sus intereses y en sus actividades. O sea, como le gustan los dinosaurios, todo el día habla de dinosaurios. Si uno le empieza a hablar de otra cosa, no, dinosaurio. Entonces muchas veces las personas los consideran apáticos, difíciles de tratar, y lamentablemente muchas veces se les aísla. En vez de tratar de entender cómo funciona este cerebro Apple, los que somos Windows, tratamos de que la persona en el fondo se adecue un poco a lo que nosotros creemos que está bien, y ahí es donde se generan estas separaciones. La paciencia ahí me imagino que se ejercita hasta muchas veces hasta el límite, ¿no? Porque quizás los más cercanos pueden entender ese mundo, pero personas un poco ajenas, su paciencia no da. Por eso también los alejan, no tienen esa empatía. Sí, así es. Es bien curioso porque hace muchos años estuve trabajando con varios pequeñitos con esta circunstancia y me acuerdo uno específicamente que era un niño de unos 7 años que llegó vestido con ropa muy similar a un adulto, un chaleco escote V, una camisita, y llega, se siente y me dice, ¿cómo está usted? Bien.
Mire, mi nombre es tanto. Yo vine con mi mamá porque me cuesta hablar con las personas. Pero usted debe saber que bueno, me hizo todo un discurso que uno ve a un niñito de 7 años y dice, ¿cómo este niñito me habla así si parece un adulto? Y empezamos a trabajar algunas cosas y de pronto yo le quité algo, intencionalmente. Y hace un berrinche de madres. Entonces yo le dije, ¿qué pasó? No, pero es que usted no me entiende, me sacó y estaba muy enojado conmigo porque yo no había seguido el esquema del trabajo que estábamos haciendo. Entonces, eso, bueno, fue la forma en el fondo de terminar de ayudar, hacer una ayuda en la parte diagnóstica con el neurólogo que estaba pidiendo la evaluación, porque en el fondo son pequeños que en apariencia son muy maduros o tienen un lenguaje muy estereotipado en el sentido de que son muy, como muy grandes, pero no, pero siguen siendo niños, siguen siendo pequeñitos y por eso es que es tan importante aprender a trabajar con ellos, tener paciencia. Si estos pequeñitos van a la escuela dominical y el maestro está con 20 niñitos, obviamente no se va a poder dedicar a él. Entonces ahí necesitamos adecuar nuestras escuelas dominicales a tener, por ejemplo, una persona que se dedique solo a él, a atenderlo a él, de tal manera de que pueda seguir eh, su actividad, ir aprendiendo, porque los chiquillos aprenden y realmente es maravilloso verlos cómo van avanzando cuando se les da los apoyos necesarios. Bueno, a contarle, hermana Elisa, que han llegado aquí una cantidad de testimonios y algunas preguntas también. Creo que dentro de todo esto hay que conversar de lo que son los fármacos que son importantes, aunque para muchos de pronto dicen, no hay que medicarlos porque esto los seda, los deja ahí como para que no hagan nada, solamente los mantiene quietos, qué sé yo. Pero antes, yo sé que hay un testimonio también por allí y lo vamos a escuchar y después usted nos cuenta, como la vez anterior, acerca de este testimonio que vamos a escuchar. ¿Lo tenemos? Sí, ya está ok allí, así que pongamos atención. A través de Radio Armonía en el programa Nuevas cada mañana. Sé que van a tratar el tema del espectro autista y por lo tanto quiero participar contando mi historia. Mi nombre es Jorge Carrillo, soy ingeniero naval. Vivo en la ciudad de Puerto Montt y actualmente tengo 40 años. Bueno, desde muy niño me vi diferente a todos los demás. Yo sabía que era alguien especial. Me veía distinto a mis hermanos y en el colegio igual. Me sentía extraño, sabía que no era exactamente igual a ellos. Y también supe desde muy niño de que yo había sido creado con un propósito. Más tarde, a medida que fui creciendo, mi mamá se preocupó de llevarnos a la iglesia junto a mis hermanos y poco a poco conocí a Jesús a través de las historias bíblicas y de las predicaciones. Pero no fue sino hasta los 14 años más o menos cuando fui a una campaña evangelística y en la predicación sentí algo muy fuerte en mi corazón. Ahí fue cuando conocí a Jesús. Lo acepté en mi corazón, comprendí que yo era pecador, cosa que no es fácil para una persona con espectro autista. Pero más allá de eso, comencé a buscar a Jesús a solas, a través de la oración, a través de la escritura. Comencé insistentemente a buscar hermanos y hermanas que me ayudaran dentro de la iglesia Alianza en Puerto Aysén, en ese entonces, para que me instruyeran en las escrituras. Pero mi carácter, mi forma de ser, todo mi yo resaltaba mucho y era constantemente objeto de bullying. Sabiendo que yo era extrañamente distinto y que yo no entendía por qué lo que para mí era lógico para los demás no lo era, sufrí mucho bullying. Así como también en varias oportunidades Dios puso a personas que me defendieran de las injusticias sociales, de las distintas acusaciones en mi contra injustificadamente, solamente por pensar distinto, por actuar distinto. Pero salí adelante. Actualmente, como dije, tengo 40 años y
el diagnóstico o la confirmación de la sospecha del diagnóstico no llegó sino hasta hace unos 6 años, a través de hermanos y hermanas que me ayudaron aquí en la iglesia de Puerto Montt, y ellos veían cosas en mí. Ellos me ayudaron a buscar las respuestas a través de profesionales dedicados a tratar específicamente el espectro autista. Una vez con la confirmación estuve un año más o menos con ansiedad, y obviamente eso fue motivo de un trabajo arduo que tuve que hacer. En primer lugar, ¿cómo fue que llegué a las sospechas? Bueno, simplemente a través de un diagnóstico de el sobrino de mi esposa, y quise saber qué es lo que era el Asperger, qué es lo que estaba viviendo el sobrino de mi esposa, y cada vez que empecé a buscar información, que en ese entonces solamente había en español, podía ver cosas que se habían cumplido en mi vida en cada una de mis etapas, desde la niñez, la adolescencia, la juventud. Ahora bien, la iglesia fue de mucha ayuda, porque hubieron personas que con mucha sabiduría me ayudaron a entender, comprender y a caminar. Pero también hubo algunas miradas injustas, algunas acusaciones, no que me denigraran, pero sí como que habían personas que les molestaba mi forma de ser. Pero bien, una vez que me asumí, una vez que entendí que aunque en el DSM-5 no está catalogado el síndrome de Asperger, sino como parte del espectro autista, me sirvió hacer el curso de semejantes para poder entender y conocer cómo me ama Dios, cómo me ve Dios, por qué soy así, por qué nací así. Y fue extremadamente interesante saber que a pesar de todo Dios me ama. Ahora, mi deseo siempre ha podido ser ayudar a todas las personas que pueda a través de mi propia vida. Yo sé que para muchos es complejo el asumir el espectro autista dentro de la familia, para un hijo, para una mamá, para un hermano, para un familiar, incluso dentro de los amigos. ¿Se vive mucha soledad? Sí. ¿Muchas injusticias sociales? Sí, pero se puede. Espero que con lo que les he podido contar hasta ahora sea de aliento para aquellos que están recibiendo diagnósticos complejos de asumir dentro de una familia, pero créanme, yo hasta el día de hoy puedo decir que Dios me ha ayudado en todas las áreas. No hay nada en mi vida que no refleje el amor de Jesús. Él ha hecho todo por mí y yo le agradezco eternamente por eso. Oh, amén. Hermano Jorge Carrillo de Puerto Montt, ingeniero naval. Sí. Las historias como la de Jorge son impactantes. Y sobre todo son impactantes porque muchas veces nuestra actitud hacia las personas que son distintas es de rechazo. Y no nos damos el tiempo de conocerlos, de preguntar su historia. Hay un video de una familia en otro país también que es súper difícil de digerir porque habla justamente de una familia con un niño con trastorno del espectro autista que iban a la iglesia y el niño se ponía muy inquieto, y no sabían cómo trabajar con él, así que les vamos a dar esa posibilidad, pero el tema es que como el niño en un momento se puso muy irritable, le pegó a otro niñito y las otras familias dijeron, ¿saben qué? Nosotros no vamos a venir más a la iglesia si su hijo sigue viniendo. El padre dice, wow, ¿qué hago con eso? Sigue siendo mi hijo, no puedo dejar de... No se trata de que yo lo ame o no lo ame, no se trata de que lo corrija, sigue siendo mi iglesia. Entonces dice que con tanto dolor va y les dice a la familia, ¿saben qué? Yo entiendo y les pido perdón por lo que está pasando, pero no es intencional. No puedo dejar de venir porque esta es mi iglesia. Lo que podemos hacer es aprender, yo tener más cuidado con mi niño, pero que aprendamos como comunidad a tratarlo, que los otros niños también sepan. Bueno, se hizo un trabajo muy bonito en esa iglesia y después de un tiempo se mostró otro testimonio de una niña con otro tipo de discapacidad bastante más severa y las familias y los jóvenes tomaron una actitud distinta. Entonces,
parte del trabajo que tenemos que hacer en nuestras iglesias es educar, definitivamente, Sí. es educar. Bueno, Uy, perdón. qué importante lo que estamos compartiendo, porque gran parte de nuestras actitudes negativas, una de las áreas es desconocimiento, es ignorancia, son prejuicios. Y justamente la iglesia debe ser una comunidad terapéutica, como algún pastor en algún momento compartió un libro, ¿no? Sí. Debemos ser una comunidad que pueda restaurar, pero no solamente lo almístico, ¿no? No solamente el área espiritual, sino una iglesia que pueda tener una cercanía tal que pueda influir en la integralidad de la vida de la familia. Y es algo que tenemos que pedir al Señor, tanto los pastores como cada miembro de la iglesia, pedir al Señor misericordia, comprensión, amor. Así que creo que es muy valioso este testimonio y poder abrir el tema, porque esto tampoco es automático. Esto muchas veces suceden por situaciones que de repente alguien llega a la congregación y que es totalmente diferente a otras personas o niños, que lo más fácil es catalogarlos como molestosos sin adentrarnos en el mundo de la familia. Por lo tanto, gracias al hermano que nos compartió su testimonio. Así es. Le comparto, hermana Elisa. Bueno, aquí la mamita nos ha escrito, pero un tremendo testimonio de su hijo. Dice: estoy escuchando y me alegra al corazón al ver que menciona la esquizofrenia. Mi hijo fue diagnosticado con esquizofrenia y para la gloria de Dios él trabaja y es muy tranquilo. Y pasamos por todos los procesos hasta sentirnos realmente solos, sin la ayuda de nadie. Hemos logrado entender que él es diferente, pero Dios tiene el control de todo. Si dice que ya va a cumplir 20 años, desde los 15 años que él escuchaba voces, fue criado ahí en el Evangelio, está con tratamiento y sí funciona, dice el tratamiento, con perseverancia. Y aprender de esta enfermedad a nosotros nos costó mucho, golpeamos muchas puertas y hasta una liberación, que eso también creo que es parte de lo que hay que hay que conversar, hermana Elisa. Porque de pronto, tal como decía el pastor, en algún momento nos sentimos psiquiatras, pero en otros momentos también llegamos y decimos, no, eso hay que liberar al niño o a la niña porque tiene demonio. Dice: hasta aquí solo Dios ha sido nuestro ayuda y nuestro amparo, lo ha guardado, es muy inteligente, tiene capacidades y dones espirituales. Hemos tenido sí que guiar para no ser piedra de tropiezo y confusión. Él es muy diferente, con un corazón afable, cariñoso, sociabiliza. Bueno, dice aquí, nos comparte mucho. Terminó su cuarto medio con el mejor promedio del instituto, premiado por su esfuerzo, y ahora trabaja 8 horas sin ningún problema atendiendo público, dice, porque él trabaja como conserje, ¿ya? En una clínica, dice, derivando a las personas a sus respectivos lugares, tomando temperatura. El doctor se sorprende. Bueno, fue duro, dice, el proceso de los 14, hasta los 14 años, pero hasta aquí Dios con nosotros. Mi corazón se llena de alegría al ver que puedan tocar estos temas y abrirse a ayudar a nuestros hermanos en Cristo. Qué lindo. Sin ninguna duda, una tremenda ayuda el compartir, el conversar de estos temas. Nos va a quedar mucho para la próxima oportunidad, hermana Elisa, porque aquí falta hablar también de la depresión, que es algo que abarca, y lo decía al comenzar, desde muy pequeños y hasta muy grande. Uno puede decir, ¿qué problemas puede tener un niño para que esté así depresivo? Pero ¿por qué viene? Hay algo sí que aquí decía en la pauta que teníamos, es congénito, se adquiere. ¿Cómo hablar de esto en ese sentido, hermana Elisa? En relación al trastorno del espectro autista, se ha descrito que efectivamente hay alguna implicancia, digamos, podría haber algo genético, pero no se ha demostrado 100%. La verdad es que no se sabe.
Por ejemplo, si un padre tiene esquizofrenia o una madre tiene mayor probabilidad de sus hijos, sus nietos de tener también este tipo de patologías. Pero en relación a las patologías psiquiátricas todavía hay mucho que estudiar, no se sabe mucho. Y en cuanto a al tratamiento, Eh, bueno, la primera sugerencia y la más importante es no etiquetar, no dar diagnósticos cuando no nos corresponde hacer eso, pero sí apoyar a la mamá. A ver, esta mamá puede tener 3 niñitos, 4 niñitos y este pequeño necesita un tratamiento y resulta que esta mamá no tiene con quién dejar los otros niñitos. Como comunidad podemos ayudar ahí, en esas cosas. Es decir, ¿sabe qué, mamá? Yo cuido sus otros niñitos para que usted vaya al médico y haga el diagnóstico. Una vez que ya se hacen los diagnósticos, generalmente tienen que ir a terapia, ahora está casi todo online, pero en la medida que podamos apoyar súper bien. En general, con los niños, los tratamientos son hacia el niño, pero también hacia la familia, para poder colaborar en el fondo en restabilizar la situación familiar. Como les mencionaba, el trastorno espectro autista es propiamente tal. Generalmente es mucho trabajar con la familia, orientarlo y trabajar con el niño en el desarrollo de estas habilidades. Es un trabajo a largo plazo, no es una intervención corta. En la mayoría de los niños que tienen un papá y una mamá, o por lo menos una mamá, o por lo menos un papá, que se preocupa, la verdad es que los chicos salen bastante bien, se desarrollan sus habilidades. Cuando los papás niegan esto o no tienen la suficiente preocupación por distintas razones, eso es más difícil, ya es más difícil. Me ha tocado ver tenía una patología psiquiátrica, el padre también, y no podían atenderlo. Entonces los abuelitos llevaban al chiquitito al tratamiento. Esos abuelos estaban generando un clima y una ayuda para ese nieto que lo más probable es que iba a dar buenos frutos. Entonces, tratamiento es diagnóstico primero, y una vez que se hace el diagnóstico, generalmente con todos estos pequeñitos es tratamiento presencial o telemático, pero de apoyo psicosocial. En cuanto a fármaco, eso solamente lo define o el psiquiatra infantil o el neurólogo. Nosotros no damos medicamentos. Los medicamentos pueden ir desde estabilizadores de ánimo, pueden ir para poder favorecer el que duerman mejor, porque si duermen mal, nadie que duerme mal anda bien al otro día. Entonces, en general, los tratamientos son más hacia eso, y en el caso de pequeños que puedan tener psicosis, que es muy poco frecuente, pero puede ocurrir, el tratamiento es orientado hacia la psicosis propiamente tal. Dentro de esta gama también pueden haber niños que, por ejemplo, tengan una epilepsia severa y puedan desarrollar también una patología psiquiátrica aledaña, y ahí el médico tiene que, obviamente, atender la patología de base, que sería en este caso la epilepsia, más estas otras, pero eso es caso por caso y lo tiene que ver el médico especialista. Qué importante esta temática, y también pensaba en que en este tiempo de pandemia las enfermedades de carácter emocional, psicológicas han ido en aumento. Me imagino familias que están enfermas emocionalmente, que por mil motivos, por lo tanto, y si se agrega también este síndrome, se hace más difícil poder sobrellevar estas situaciones. Por lo tanto, qué importante también es la paz que Dios da. amén. No solamente queremos entregar esta valiosísima información que usted nos comparte, creemos que también la presencia de Cristo en el hogar, del mensaje de esperanza, del mensaje del Evangelio, de la confianza en el Señor, también es parte de la sanidad espiritual, emocional, familiar, y de acompañamiento también para familias que pasan por estas situaciones de carácter, estas discapacidades psíquicas, hermana Elisa. Amén. Yo quisiera dejar una tarea. Por favor, si pueden, todos los que están escuchando y que quisieran participar la próxima semana, que por favor lean Juan 9. La próxima semana vamos a conversar un poquito de eso. Y como va a ser ya nuestra última sesión, un poco orientarlo, digamos, hacia cómo el Señor Jesús trataba a las personas que vivían un grado de discapacidad, alguna enfermedad. Así es.
En, Perdón. En relación a la depresión, yo creo que ¿Lo dejamos? No sé si vamos a hacer. ¿Sí? Lo dejamos para la próxima, sí, hermana querida. La invitación, yo quiero que usted haga la invitación para este sábado 19 y sábado 26 de junio. Pongan atención, por favor, a esta información muy, muy importante. Como fundación y como ministerio hemos estado trabajando en distintos temas, y este sábado 19 y el sábado 26 vamos a trabajar con la temática de la familia, precisamente, el rol del cuidador y de los hermanos, en el fondo, cómo apoyar a aquella persona que está trabajando directamente y apoyando a su familiar, que es el cuidador, que es una figura bastante desconocida y generalmente poco valorada, porque generalmente es una mamá, un papá, una hermana, una abuelita que se queda ahí en la casa a cuidar esta persona, pero que también necesita ser apoyada, y vamos a hablar de ese tema. Y la siguiente semana, el 26, vamos a hablar de los hermanos, ya que también son personas que generalmente, por el cuidado de este pequeño con discapacidad, a veces pasan en segundo plano y también necesitan un espacio para poder ser atendidos. ¿Qué tienen que hacer quienes están en sintonía para participar de estos talleres o lo que van a compartir, hermana Elisa? Son abiertos, no hay inscripción previa, van a ser transmitidos por la página de Semejantes en Facebook, por FaceLive y también por YouTube, a través del canal de semejantes.alianza@gmail.com. Ese es el canal que tenemos en YouTube. Semejantes. Alianza, ¿ya? @gmail.com. Ajá, ya. ¿Ya? Okay. Ese es nuestro canal de YouTube. Ya, para estar atentos entonces este sábado, es decir, pasado mañana, a las 6 de la tarde. Y después el próximo sábado en el mismo horario. Sí. Bueno, ha sido nuevamente un lindo tiempo de compartir, de mucha información, pero que no quede solo en información, sino que lo podamos realmente ahí pensar, meditar. Esto queda ahí en nuestro canal de YouTube, queda también en Facebook y luego también se sube ahí a nuestro portal, a la página, para volver a escucharlo, incluso compartirlo. ¿Ya, Pastor? Muchas gracias. Muchas gracias, hermana Elisa, y quedamos atentos también a la próxima charla, que de seguro también será tan valiosa como la que ya hemos tenido anteriormente y la de hoy día. Dios la bendiga. Muchísimas gracias, que el Señor los bendiga, de verdad. Igualmente. Muy agradecida. Dios le guarde, hermana.